Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a evaluar el efecto de la presión en la solubilidad. La agenda para esta semana consta de 2 actividades. La primera es ver el presente video y la siguiente es resolver la guía 4. En esta guía se han considerado 2 actividades y un ejercicio de aplicación, con el objetivo de evaluar la comprensión de los contenidos que vamos a estudiar en esta semana. Para este video se ha considerado explicar el efecto de la presión en la solubilidad, luego vamos a analizar y a comprender la ley de Henry, vamos a terminar con un ejemplo de aplicación y concluimos con nuestra metacognición. La semana pasada estuvimos hablando del efecto de la temperatura en la solubilidad de los solutos sólidos en solventes líquidos. Pudimos darnos cuenta que hay una estrecha relación entre temperatura y solubilidad y que esa relación se manifiesta a partir de curvas de solubilidad construidas con datos experimentales. Sin embargo, nos pudimos dar cuenta que el efecto de la presión en la solubilidad de solutos sólidos es casi despreciable. No se considera para explicar el fenómeno de solubilidad de solutos sólidos en solventes líquidos. Sin embargo, cuando el soluto es un gas, la presión sí juega un papel muy importante y eso es lo que vamos a discutir en este video. La presión ejerce una influencia significativa en la solubilidad de los gases y a dónde lo podemos verificar de manera más inmediata es en las bebidas carbonatadas. Este tipo de bebidas se preparan a partir de una solución muy concentrada de azúcares y también se le inyecta una mezcla de agua y gas dióxido de carbono a alta presión. Se inyecta con alta presión con el objetivo de que el gas se disuelva en el líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión favorece a la solubilidad de los gases en solventes líquidos. Lo podemos verificar con el presente ejemplo. Tenemos 2 bebidas gaseosas, se encuentran tapadas. La presión es alta al estar tapadas, pero al destaparse, la presión iguala a la presión atmosférica. Si disminuye la presión, disminuye la solubilidad de ese gas, entonces ese gas empieza a subir en forma de burbujas y eso es lo que podemos observar. Cuando abrimos una botella de bebida gaseosa o cuando destapamos una lata. El sonidito cuando se libera la presión y se escucha ese burbujeo. Pues ese burbujeo se debe a que el gas ya no está disuelto en el líquido, sino que empieza a desprenderse en forma de burbujas, porque se ha disminuido la presión. Así como la presión afecta a la solubilidad de los gases en los líquidos, también lo hace la temperatura. Podemos verificar en este ejemplo que tenemos 2 bebidas gaseosas embotelladas. Vamos a disminuir la temperatura de una introduciéndola a un refrigerador. Después de un tiempo, la temperatura de esta bebida ha disminuido. La otra se mantiene a temperatura ambiente. Vamos a verificar la solubilidad del gas contenido en esa bebida a las diferentes temperaturas. Si abrimos las bebidas, nos podemos dar cuenta que a baja temperatura la cantidad de gas que se desprende es pequeña. Sin embargo, a alta temperatura se libera más gas. ¿Qué quiere decir esto? Que con la temperatura pasa lo contrario. Si la temperatura es baja, la solubilidad es alta. Por eso es mejor consumir las bebidas carbonatadas heladas. Si la temperatura es alta, la solubilidad es baja. Por eso empiezan a desprenderse burbujas y a liberarse los gases que dan el sabor característico a este tipo de bebidas. Por eso cuando a veces dejamos una gaseosa mal tapada y luego la introducimos a la refrigeradora, cuando la sacamos decimos, ¡y perdió toda la soda! Sabe demasiado dulce. Y es por eso, porque como disminuyó la temperatura y no se dejó tapada correctamente la bebida, el efecto de la disminución de la presión
y el efecto del incremento de la temperatura hicieron reducirse la solubilidad del gas que contiene esa bebida, se liberó y por lo tanto pierde su sabor característico. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la presión favorece la solubilidad. A mayor presión, mayor solubilidad. En cambio, la temperatura no favorece a la solubilidad. Si la temperatura incrementa, la solubilidad disminuye. Muy bien. Eso lo podemos verificar cuantitativamente con la ley de Henry. La ley de Henry establece una relación de proporcionalidad entre la solubilidad de un gas y la presión que este gas ejerce sobre el sistema. Esta relación de proporcionalidad, como ya vimos, es directa. Si la solubilidad aumenta, esto se debe a que la presión ha aumentado. La solubilidad es directamente proporcional a la presión. Cuando tenemos una relación de proporcionalidad y la queremos expresar como una ecuación, como una igualdad, agregamos una constante. La ley de Henry entonces se expresa de esta manera. La concentración molar también es la solubilidad en el caso de los gases. Quiere decir que cuando en un ejercicio nos encontremos con que la molaridad del gas en la solución es tanto, ese valor está haciendo referencia también a la solubilidad. Entonces, en el caso de los gases, concentración molar y solubilidad son lo mismo. Esta concentración molar va a ser igual a la constante de Henry por la presión parcial del gas. No hablamos de una presión total, sino que hablamos de una presión parcial. La presión parcial es una presión teórica del gas constituyente si ocupase por sí solo el volumen completo de la mezcla original, a la misma temperatura. Es una presión aislada, es la presión que ejerce ese compuesto como si estuviera solo en todo el sistema. Sabemos que en un sistema participan diferentes elementos, cada uno ejerce una determinada presión. Pues la presión parcial es la presión que ejerce nuestro componente de interés, asumiendo que estuviera solo en toda la mezcla. Muy bien, de esta ecuación tenemos que C sub I puede tomar cualquier valor dependiendo de el gas que estemos analizando. C sub I es la concentración molar en unidades de molaridad, moles sobre litro, del gas disuelto. P sub I es la presión parcial del gas en atmósferas. Ojo a esto, las unidades son muy importantes. Para trabajar esta ecuación, la presión debe estar en atmósferas y, como ya vimos, la concentración molar o solubilidad debe estar en moles sobre litros. Y K es una constante que ya vimos, es la constante de Henry, que depende únicamente de la temperatura. Muy bien, algunos autores ponen a la constante como K mayúscula H, KH. Pero es lo mismo. La relación de proporcionalidad es la misma. Algunos textos ocupan una nomenclatura, otros otras, y sin embargo aquí se presenta de esta manera sencilla. Realmente lo que ha sucedido acá resume todo lo que hemos estado hablando. Dentro de la botella hay cierta presión. Si usted agita una botella de soda sellada, lo que está haciendo es incrementar más la presión dentro de la botella. Cuando abre la botella, el cambio es muy repentino porque se está haciendo un cambio de una elevada presión adentro del recipiente a una baja presión en el exterior, que sabemos que equivale a una atmósfera. Ya que el cambio es muy brusco, la salida de presión también provoca la salida de fluido, por eso es así de violento, ¿verdad? Entonces, como hemos podido verificar, la relación de presión y solubilidad afecta más que todo a los gases y lo hace de manera sencilla. Si aumenta la presión, aumenta la solubilidad. La solubilidad de los gases también se ve afectada por la temperatura, pero al sentido inverso. Si la temperatura aumenta, la solubilidad del gas disminuye. Vamos ahora con el ejemplo.
Los ejercicios de aplicación son bastante simples, pero hay que analizar bien la información que se nos da en el ejercicio. Los peces necesitan una concentración de oxígeno en agua de al menos 0.000125 moles sobre litro para sobrevivir. ¿Qué presión parcial de oxígeno por encima del agua en atmósferas a 0 Celsius es necesaria para obtener esta concentración? La solubilidad del oxígeno en agua a 0 Celsius y una atmósfera de presión parcial es de 2.21 por 10 a la menos 3 moles sobre litro. Muy bien, nuestra estrategia es simple. Leemos y analizamos el enunciado para identificar la información que nos está brindando. Para el dato que nos están solicitando, la presión parcial del oxígeno para que se alcance esta solubilidad requiere de un valor de la constante de Henry, como ya vimos, para poder establecer esa relación. A estas condiciones no conocemos la constante de Henry, pero ya vimos que esa constante depende únicamente de la temperatura. Entonces, si yo tengo unas condiciones de referencia para la misma sustancia y para la misma temperatura, yo puedo calcular la constante de Henry a esas condiciones y esa constante me puede servir para evaluar la incógnita que se me está solicitando. Muy bien, los datos que tenemos son la solubilidad de referencia, 2.21 por 10 a la menos 3 moles sobre litro. La presión parcial de referencia que corresponde a esta solubilidad es una atmósfera. Nosotros queremos alcanzar una solubilidad de 0.00125 moles sobre litro, expresado en notación científica queda como 1.25 por 10 a la menos 4 moles sobre litros. Nos están pidiendo la presión parcial del oxígeno. Como podemos darnos cuenta, la sustancia es la misma y la temperatura es la misma. Quiere decir que para poder resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es determinar la constante de Henry partiendo de las condiciones de referencia, como lo vamos a hacer a continuación. Tenemos un valor de solubilidad y tenemos una presión. Planteamos la ley de Henry en general. La solubilidad de referencia va a ser igual a una constante por la presión de referencia. Como lo que andamos buscando es la constante, vamos a despejar. Nos queda de esta manera, ya que la presión estaba multiplicando a la constante, va a pasar a dividir a la solubilidad. Tenemos la expresión de esta manera, ya podemos sustituir los datos. 2.21 por 10 a la menos 3 moles sobre litro es la solubilidad de referencia y la presión de referencia es una atmósfera. Y el valor de la constante nos queda de esta manera. Observemos las unidades, moles sobre litro por atmósfera. Ahora que ya tengo la constante y la temperatura a la que yo quiero analizar el sistema es la misma que la temperatura de referencia, puedo usar este mismo valor de la constante, ya que esta constante, como he dicho anteriormente, solo depende de la temperatura. Muy bien, planteo la ley de Henry para el sistema que estoy analizando. Quiero la solubilidad del oxígeno y esta se relaciona a través de la constante con la presión parcial del oxígeno en el agua. Como ahora lo que ando buscando es la presión parcial del oxígeno, voy a despejar, ya que la constante estaba multiplicando la presión, ha venido a dividir a la solubilidad. Sustituyo los datos. La solubilidad requerida, la constante, evalúo y me queda una presión requerida de oxígeno de 0.057 atmósferas. Haciendo el análisis dimensional, las únicas unidades que me quedan son las de presión, atmósferas. Como nos hemos podido dar cuenta, el análisis es bastante simple. Aplico la ley de Henry, establece la relación de proporcionalidad directa entre solubilidad y presión. La constante depende solo de la temperatura. Puedo ocupar la misma si las temperaturas son iguales y estoy analizando la misma sustancia. Muy bien. Concluimos entonces con nuestra metacognición. Hay un fenómeno que está afectando mucho a los ecosistemas marinos, es la acidificación de los océanos. Una de las actividades planteadas está relacionada con ese tema bastante crítico. Entonces,
He anexado en la descripción un par de enlaces que les pueden orientar para conocer más sobre este tema y poder desarrollar la actividad. Hay un montón de información, pero sin embargo, para tener una guía, les he dejado esos enlaces. Pueden consultar otra bibliografía para completar la actividad planteada. Inclusive pueden comunicarse conmigo para recibir una mejor orientación. Siempre estoy pendiente de sus comentarios, de sus dudas. Recuerden respetar el horario de consulta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Traten de pasar tiempo con sus familias también. Y espero que nos veamos pronto.